Muy buenas noches, mis hermanos, mis hermanas, gente que se conecta a esta hora, jueves de Orando Juntos. Hoy, primer jueves del 2021, con todo el ánimo, con toda la obediencia de buscar a Dios, de permitir que el carácter de Cristo se perfeccione en nuestras vidas, para que este año sea un año diferente, para que este año pueda ser un año donde ustedes y yo podamos conocer mucho más a nuestro Padre Celestial y que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Queremos un año diferente, pues comportémonos diferente este año. Mis hermanos, iniciación, la primera oración de la noche, Efesios capítulo 3 del versículo 14 al versículo 21. Me voy a permitir leer en la versión de Dios para todos. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido que su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes y por la fe, que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que Dios es. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más, escuche esto, de lo que podríamos pedir o imaginar. Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones para siempre. Así sea. Que el Señor le continúe bendiciendo en esta noche, noche de clamor, noche de oración, noche donde queremos escuchar la voz de Dios, donde queremos escuchar su dirección, noche donde sabemos que Dios está obrando en su familia. El hecho de usted poder conectarse hoy es un privilegio. El hecho de que podamos conectarnos hoy es un privilegio, saber que Dios quiere hablarnos, saber que Dios está en medio de nosotros y que su conocimiento nos va a fortalecer, que el conocimiento de Él va a fortalecer nuestro interior por el poder de su Espíritu. Y vamos a poder comprender ese amor de Dios. Entonces, mi hermano, tenga allí lista su Biblia, tenga allí su libreta de apuntes y vamos a comenzar. Vamos a estar hoy, la oración va a ir desde el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Tiatira, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 29. Esta es una carta, es la carta más larga que se hace al mensaje a las iglesias. Y por eso vamos a entrar en materia rapidito, vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando, que el Señor bendiga a cada uno de los que se está conectando en esta noche. Es un placer, de verdad que sí, es un placer que usted y yo tengamos hambre de Dios, tengamos hambre y los oídos, nuestros sentidos espirituales ejercitados, el poder estar quietos y conocer que Él es Dios. Quiere dirección para este año, quiere dirección para el día de mañana, quiere dirección para sus negocios, para sus empresas. Mi hermano, este negocio es muy importante para su vida. Bueno, vamos a ver Dios cómo le dice a usted que debe regir sus negocios. Esta es una carta muy pertinente para aquellos que son comerciantes, para aquellos que tienen negocios, que son emprendedores. Así es de que mis hermanos, prestos a lo que Dios quiere decirnos hoy. Leo entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Oiga eso tan bonito, Dios nos conoce. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis palabras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor por su palabra. Este es un mensaje muy pertinente para ustedes y para mí hoy. Es un mensaje donde Dios sigue hablando, donde Jesús continúa hablando. Un mensaje que es vida. Un mensaje donde ustedes y yo tenemos que ser conscientes. Hoy más que nunca necesitamos interiorizar su palabra, interiorizarla y vivirla. La iglesia de Tiatira es una iglesia que estaba en esta ciudad y de las 7 iglesias es la menos importante. Es una iglesia que estaba situada en una carretera principal, que era la carretera donde se desplazaba el correo imperial, y estaba abarrotada con mucho comercio de Asia y de Oriente. Recuerde también, para los que han estudiado sobre la iglesia de Tiatira, es una iglesia de gran comercio, ¿no? Y estaba habitada y habitaba en un valle abierto. No tenía ninguna importancia en cuanto a motivos religiosos. Se sabía que había un altar de adivinación en ese lugar, pero no que tuviera el tema religioso a flor de piel, ¿no? Recuerde que era una iglesia, era una ciudad no muy relevante como las otras 7. Sí tenía mucha importancia en el comercio en cuanto a los tintes, en cuanto a los artículos de lana. Hablo ahorita para las personas que son comerciantes. Este mensaje es muy pertinente para ustedes y para mí. Dice que la iglesia dice que habían muchos gremios de trabajadores de lana, de piel, de lino, de bronce, fabricantes de ropa exterior, tintoreros, alfareros, panaderos, y también traficaban con esclavos. Mire el contexto que tiene la iglesia de Tiatira. Entonces, negarse a pertenecer a alguno de estos gremios de comercio que estaba existiendo en Tiatira, para cuando se escribe esta carta, era algo muy significativo. No era solamente decir yo no pertenezco a eso, no, eso acarreaba unas consecuencias económicamente hablando muy fuertes, muy fuertes. No era decir, no, yo no voy a pertenecer y ya. No, 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 no. ¿Y ahora qué había de malo en que la iglesia que estaba en Tiatira, gremios comerciales que había en su momento, que había en este momento, cuál era el problema? Ya vamos a ir para allá. Pero lo cierto, mi hermano, es que en medio de tanto comercio, que en medio de tanto movimiento, hay algo, y es que la iglesia de Tiatira no podía ser parte del sistema que se estaba moviendo en ese momento. Por eso cuando se escribe a la iglesia de Tiatira se debe tener en cuenta su contexto, que en este caso económico era muy importante para poder entender la carta. Entonces,
cuando se cerraba un negocio, y yo creo que hoy día también funciona de esa manera, pues yo no es que haga muchos negocios, yo no es que sea una mujer de emprendedora ni nada, pero lo cierto es que cuando uno tiene un buen negocio, hace una buena venta, uno quiere celebrar, uno quiere, bueno, vamos a celebrar, vamos a comer, ¿no? Vamos a hacer una comidita. Algunos otros celebran, vamos a tomarnos un vinito. Los que no son cristianos celebran de una manera diferente. Y el caso de Teatira pasaba algo y era que cuando tenían sus buenos negocios, cerraban y celebraban sus negocios. No era simplemente con una copita de vino, no era simplemente con una comidita, no, esas celebraciones de esos negocios se constituían en borracheras y herejías y orgías, donde ellos hacían y deshacían, porque estaban celebrando el cierre de un negocio de su parte comercial. Y esto era algo importante porque cuando ellos celebraban, habían sacrificado a sus ídolos la comidita, la carne la habían sacrificado a los ídolos. Y obviamente quienes son borrachos, dice la Biblia, que no van a heredar el reino de los cielos. Entonces esto era un problema muy importante para la iglesia de Tiatira en su momento. Y era algo importante porque hoy día también se puede convertir en un problema para ustedes y para mí. Por eso les decía al inicio, esto es una carta muy importante para los que son comerciantes, para aquellos que cierran negocios con personas que quizás no son cristianas y los invitan a celebrar. Mire, usted puede hacer negocios. Donde Dios te lleva, usted debe ser luz. Ah, entonces ahorita nos vamos a cohibir de hacer negocios con la gente que no conoce a Dios. No, mi hermano. Yo estoy convencida que Dios a usted y a mí nos lleva a lugares para que usted y yo seamos luz. Que es que este negocio es chueco, no se puede hacer de una mejor manera. Que no, que tiene que ser chueco, que tiene que ser saltándonos los procesos de impuestos y todo este cuento. No, Dios nos ha llamado a hacer las cosas correctamente. Que usted no está de acuerdo con los impuestos y es que el gobierno es un ladrón, usted y yo no estamos llamados a señalar a nuestros gobernantes. Usted y yo estamos llamados a bendecir, a orar por nuestros gobernantes. Así es de que dejemos de estar hablando mal del gobierno, que tiene cosas malas. Claro, yo no estoy diciendo que no, para nada. Yo no estoy diciendo que hay muchas cosas que están bien. No, 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 no. Usted y yo somos llamados a bendecir. Entonces, mis hermanos, el hacer negocios en ese contexto implicaba borracheras, orgías, y a eso es lo que se refiere. Si usted, mi hermano, que es comerciante y está cerrando sus negocios y es que no, que vamos a tal cantina, es que vamos a tal lugar a celebrar que cerramos, es simplemente celebrar que hicimos, tenga mucho cuidado, mi hermano, porque usted y yo tenemos que ser llamados a ser diferentes. Usted y yo no somos iguales. En algún tiempo quisimos de pronto pertenecer a eso, pero usted y yo no cabemos en ese espacio, usted y yo somos diferentes. Así es de que mi hermano tenga esa parte muy presente. Dice el versículo 18, escribe el ángel, al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esto es algo bien importante porque cuando empieza este mensaje a la iglesia de Tiatira no es precisamente para tranquilizar a la iglesia. Es un mensaje de presentación donde dice, yo lo escudriño todo. Puedes tener una fachada muy bonita, muy activo, muy hombre de Dios, muy mujer de Dios, muy hombre de oración, mucha mujer de oración. Pero recuerden que Jesús no mira lo que el hombre ve. Dios mira lo que hay en el corazón. Y en cuanto a eso, mire, usted y yo no podemos mentir. En cuanto a eso, mire, usted y yo estamos descubiertos, estamos desnudos ante la presencia de Dios. Dios lo conoce todo, no podemos ocultarle nada. Y Jesús hoy le está diciendo a ellos, mire, yo conozco todo lo que usted hace. Y hoy no lo dice a usted y a mí. Yo conozco lo que estás haciendo, absolutamente todo. Y dice que tiene sus ojos, sus pies semejantes al bronce bruñido. Recuerde que eso significa justicia sobre nuestros enemigos. Así es que si usted, mi hermano, que hoy Dios le puede estar escudriñando como llama de fuego su corazón, porque usted y yo estamos expuestos hoy a su mirada, sabemos que hoy no podemos ocultarle nada, absolutamente nada, y que Él va a ejecutar. Si usted y yo no nos arrepentimos, Él va a ejecutar su juicio. Y lastimosamente usted y yo estamos tan adheridos muchas veces al pecado que cuando Dios quiere erradicar el pecado de nuestras vidas, usted y yo llevamos del bulto.
porque no queremos soltar el pecado, porque queremos continuar en nuestra maldad, porque queremos continuar en lo que Dios está escudriñando y sabe que usted y yo debemos de cambiar. El versículo 19 dice, yo conozco tus obras. Dice, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Mi mamá tenía un dicho y es, escoba nueva barre bien. Aquí la iglesia de Tiatira no. Al principio tenían buenas obras, pero después sus obras eran mucho mejor. Eran mucho más relevantes que las primeras. Y entonces aquí no aplica ese dicho. Y quizás usted y yo cuando emprendemos algo en este año, que vamos a orar más, que vamos a buscar más al Señor, que vamos a ser mejores cristianos, que vamos a ser más obedientes, lo hacemos con tanto ímpetu que al final, al mes, a los 6 meses, a los 3, se nos ha acabado la pila. A la iglesia de Tiatira no. Y Jesús hoy les reconoce eso, les dice, lo que estás haciendo ahora es mucho mejor que lo que hacías antes. Entonces es una alabanza que Jesús le hace a la iglesia de Tiatira. Recuerde usted y yo aprender de esto. Cuando vamos a hablar con alguien, eres esto y esto bueno tiene, pero tengo contra ti. Dejemos de estar hablando tantas cosas feas de quienes nos rodean, de quienes nos sirven, de quienes nos aportan. Esas personas también tienen algo bueno. Aprendamos esa parte de Jesús, de su forma de relacionarse. Entonces dice, habla de sus cualidades, del servicio, del amor, que esta parte es diferente a lo que pasaba a la iglesia de Éfeso, que habían dejado su primer amor, que ya no amaban a Dios como antes, que habían caído de una posición especial. Entonces la iglesia de Tiatira tenía ese amor, permanecía en ese amor. Entonces continúa diciendo el versículo 20, pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí quiero hacer un paréntesis, no lo leí en ningún comentario, porque para hacer esta oración hay que leer comentarios, hay que buscar la dirección de Dios. Y el Señor me decía, al preparar esta oración, me decía, la influencia que tiene la mujer es una influencia muy, muy, muy grande. Y me decía el Señor, a veces ustedes como iglesia cristiana, evangélica, nos disputamos mucho que la mujer es pastora. No es pastora. ¿Cómo le llamas pastora si la única pastora fue Rebeca, pastora de ovejas? Y la Biblia no habla de si son pastoras, la Biblia no habla de eso. Y mi hermano, créame que yo hoy no quiero hacer una apología para que usted me llame pastora. Mire, yo ni me presento aquí, yo no les digo soy tales y tales. No, ustedes ven que ni mi nombre lo nombro, porque aquí el único digno de ser alabado y glorificado es Cristo. Pero lo que no podemos negar, mis hermanos, es que la influencia de la mujer es muy fuerte. Y mientras ustedes y yo, la iglesia, se pelea si son pastoras, si no son pastoras, que el predicador de turno reconoce el ministerio de la mujer o no, lo cierto es que estamos siendo influencia. Mujer, usted allí con sus hijos es una influencia, déjeme decirle, tan grande. Hablando con un pastor decía, la mujer, la mamá tiene esa sutileza para llegar al corazón de los hijos. Tenemos esa sutileza para hablarle a nuestro esposo al oído y que nuestro esposo pueda quizás escucharnos. Oh, los esposos no escuchan. En eso no nos vamos a detener. Pero lo cierto es que sí estamos siendo influencia. Que no tienen liderazgo, que deben de callar en la congregación. Y en las iglesias se ha callado a la mujer. Se ha callado dando mala interpretación a los textos. Pero lo cierto es que estamos siendo influencia. Y yo hoy hablo para usted, mujer. Yo hoy hablo para usted, esposa, para usted, madre, para usted, tía, para usted, abuela. Yo hoy hablo para usted, prima, sobrina, compañera de estudio, compañera de trabajo, para usted que es mujer, en cualquier rol donde nos desempeñemos, usted y yo somos influencia. Y usted y yo tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que estamos influenciando. Hoy se le dice influencer al que tiene tantos seguidores en las redes. Déjeme decirle
que usted simplemente puede ver la historia de nuestro país. Y unas series que andan por ahí rodando se pueden dar cuenta de la influencia de una mamá tan trascendental en un detonante para una nación. Así de que mis hermanas, mis amigas, gente que se conecta, tenga mucho cuidado con la influencia que usted está dando. Aquí no se trata de títulos, si es pastora, no es pastora, si es profetisa, sino, ay, deje eso a un lado. Lo cierto es que usted y yo somos influencia. Lo cierto es que usted y yo tenemos esa gracia que Dios nos ha dado para poder influenciar. Así es de que quizás, no, es que yo soy una mujer tan tímida, pero has influenciado a tus hijos, a tu pareja, a tu mamá, a tu papá. Así es de que con eso hay que tener mucho cuidado. Amantes de Jesús, conocedores de su palabra, conocedoras mujeres de su palabra, para que podamos influenciar bien. Esta mujer estaba influenciando mal a la iglesia de Tiatira, enseñando, dice, seduzca a mis siervos a fornicar. Mire, esta influencia no estaba fuera de la iglesia, estaba dentro de la iglesia. Estaba dentro de lo que estaba Dios llamando siervos. Y esto es algo muy delicado. Hombres que me están escuchando, siervos de Dios que me están escuchando, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Las mujeres que se acercan a ustedes le van a influenciar. Así sea la más niña hasta la más adulta, pasando por esas mujeres en edad productiva, le van a influenciar. Así es de que tenga mucho cuidado de lo que habla con una mujer, de lo que escucha de una mujer. Siervos de Dios. No está hablando a personas que no conocen a Dios. Está hablando de hombres que trabajan para Dios, que les continúan diciendo siervos. Y el hecho de estar influenciados por una mala conversación de una mujer no quiere decir que dejes de ser siervo de Dios. Pero el estar haciendo eso te va a traer consecuencias. Si no pasa lo que sucede en el versículo siguiente. Así es de que este momento en la iglesia de Tiatira era una cuestión muy, muy relevante, porque el mensaje que estaba dando esta mujer Jezabel, que no significa una mujer llamada Jezabel, se habla simplemente del nombre que significa Jezabel. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ustedes se pueden dar cuenta que el rey Acab se casó con ella y esta mujer trae y permite que el pueblo adore y levante un culto a Baal, desviando al pueblo de Dios de adorar al Dios verdadero a adorar a un Dios falso. Y esto tipifica, dice, Jezabel significa una mala influencia en la vida y en el culto a la iglesia cristiana. Era lo que tipificaba. Es como decir ahora, cuando alguien le da un beso a alguien, uy, el beso de Judas, uno dice, uy, no, ¿cómo así? No es hipocresía, ¿no? Y vamos llegando como a esos puntos. Entonces Jezabel significa eso, ¿no? Que nos aparta de Dios. Esa influencia que estás escuchando de apartarte de Dios, de no escuchar la voz, de alejarte de Dios. Y esta influencia en este momento para la iglesia era comer lo sacrificado a los ídolos y cometer fornicación. Recuerde lo que pasaba cuando se cerraba un negocio, cuando hacían un buen negocio, celebraban comiendo. Y a veces esa comida no era simplemente para celebración, era para el cotidiano. Pero eso terminaba en borracheras y orgías que no agradaban a Dios. Y el problema con el mensaje que estaba dando Jezabel para la iglesia de Tiatira era que no había ningún problema. Hombre, ¿qué problema hay en que tengas ese negocio? ¿Qué problema hay en que te sientes con ese? Ay, eso no es ningún problema. La influencia era, no te preocupes, puedes vincularte con ese gremio comercial, eso no pasa nada. Y usted hoy en las iglesias escucha eso. Negocios que de antemano usted sabe que no glorifican a Dios, que no tienen nada que ver con el servicio a Dios, que no tienen nada que ver con bendecir a las familias, sino por el contrario, robarle a las familias pobres, despojarlos de sus tierras. Eso no tiene nada de malo. O quizás negocios, es que les vamos a quitar a los bancos, porque es que los bancos
roban al pobre porque es que el banco, y son negocios que usted sabe que no están bien. Esto era lo que estaba haciendo Jezabel, eso no importa. ¿Qué de malo tiene hacer negocios? Ninguno. Antes míralo como una bendición de Dios. Es la puerta que Dios te está abriendo. No te preocupes. La influencia de Jezabel estaba diciendo, priman tus necesidades de comida, de vestido, de deseos de la carne, antes que los principios cristianos, antes que lo que Dios ha estipulado en su palabra. Yo no sé si a usted como comerciante le ha pasado eso. Si el ambiente en el que te relacionas te toca hacer cosas para quedar bien con tus socios, no lo sé. Pero hoy el Señor te está diciendo que Él sabe lo que estás haciendo con tus negocios, Él sabe lo que estás haciendo con tu trabajo, Él lo sabe porque Él tiene sus ojos como llama de fuego, Él sabe que estás quizás siendo influenciado. En esta temporada el comercio baja mucho, mucho cuidado con lo que usted va a hacer, mucho cuidado con las negociaciones que usted va a hacer en este tiempo, porque es que Dios lo escudriña todo. Entonces el problema aquí no es simplemente que usted y yo reconozcamos que es que Dios nos está abriendo puertas. No, mi hermano, ¿de dónde? ¿Qué puertas? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué Dios supuestamente me está abriendo puertas? Entonces usted y yo debemos de tener mucho cuidado con lo que usted y yo estamos haciendo, con la influencia que estamos recibiendo, apartarnos de Dios. Mire, a veces el cambiar la palabra de Dios por sabiduría humana, por conocimientos humanos, eso nos lleva a fornicar. Y está hablando a siervos de Dios. Es que la palabra de Dios ya no me es suficiente. O quizás necesitamos camuflarnos como el camaleón. Esa es la influencia de Jezabel. Pablo me van a decir, es que Pablo se hacía griego a los griegos, se hacía esto a los estos. Y eso era Pablo, mi hermano, que tenía un llamado específico, que sabía para dónde iba. Pero mi pregunta es, ¿usted sabe para dónde va? Mi pregunta es, no es que yo me siento, dice, es que Jesús era amigo de pecadores. Jesús era amigo de pecadores, pero él sabía quién era y cuál era su propósito. Usted muchas veces y yo ni siquiera sabemos cuál es nuestro propósito. Y por eso andamos con gente que no nos llevan a Cristo. Por eso andamos en grupos de amigos que no glorifican a Dios. Por eso hacemos lo que hacemos porque no sabemos para dónde vamos. Y quizás Dios te ha puesto en un lugar de privilegio. Dios te ha puesto y te ha dado. ¿Y saben qué hemos hecho? Hemos cambiado la gloria de Dios por la gloria nuestra. Hemos cambiado a Dios mismo por lo que el mundo dice. Ay, es que yo leo tanto, es que yo no soy ignorante. Y hemos cambiado la palabra de Dios. Influencia de Jezabel. Influencia a siervos de Dios. Así de que mis hermanos, Jezabel decía, ¿qué tiene de malo decirle al César, Señor? Eso no tiene nada de malo. Usted escucha hoy a gente, cristianos, hablando de namaste, filosofías budistas. Y uno dice, por favor, ¿en qué estamos? Es que eso no tiene nada de malo. Y cuando usted investiga, por ejemplo, una palabra como namaste significa me inclino ante tu divinidad. Cuando la palabra está diciendo que ante nada ni nadie debes de inclinarte, que eso no significa namaste. Namaste significa te saludo con respeto. Pues háblelo en nuestro idioma, mi gente. Hermano que me escucha, mis respetos. No puede decir eso porque tiene que estar utilizando palabras, conocimientos, que usted sabe que lo único que hacen es llevarlo cada vez más a alejarse de Dios. La invitación en esta noche, mi hermano, es no te diluyas con el mundo. Deja de estar prestando tus oídos, tu cuerpo, tu boca para hablar cosas que no son de Dios. Es que estamos envanecidos en nuestros conocimientos. Vuelva a Dios, mi hermano. Vuelva a Dios y eso quiere decir esa influencia de Jezabel. Eso quiere decir esa influencia de fornicación, de cambiar a Dios. Mire, Dios no tolera la idolatría. Y cuando usted y yo cambiamos a Dios, ponemos a Dios en primer lugar, y cuando usted y yo dejamos de ponerlo en primer lugar y ponemos otras cosas, eso a Dios no le gusta. Y Él nos hace hoy un llamado y dice, y les
y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mi hermano, quizás para algunos el llamado hoy es literal, físico, aléjese de la fornicación, de los pecados del desorden sexual. Pero también el llamado es para aquellas personas que han dejado a Dios, han desplazado a Dios y su palabra por filosofías humanas. Arrepiéntase. Dios a usted le viene hablando ya mucho tiempo. Dios a mí me viene hablando mucho tiempo y tenemos que empezar, mis hermanos, a cambiar nuestra manera de pensar. Eso significa arrepentimiento. Que lo que estamos haciendo, Dios nos está diciendo, no lo sigas haciendo porque no está bien. Me estás cambiando a mí, no está bien. Y hoy usted y yo tenemos que arrepentirnos. Mire, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios clemente, grande en misericordia, dice su palabra. Pero lo cierto es, mi hermano, que todo tiene su tiempo. Y este es el tiempo donde usted y yo debemos arrepentirnos. Y si usted y yo no nos arrepentimos, vamos a tener que cargar las consecuencias de nuestro pecado, de alejarnos de Dios, de cambiar la gloria de Dios por la gloria nuestra. Y dice, usted y yo debemos arrepentirnos, mis hermanos. Como les digo, literalmente deje de pecar, deje sus deseos, desórdenes sexuales, deje eso, deje de cambiar la gloria de Dios, deje esas cosas, cambiemos de mentalidad, ya deje de camuflarse con la gente del mundo para obtener más dinero, más contratos, más conferencias, deje esas cosas, porque las consecuencias no van a ser nada buenos, nada bueno. Hablo para esos hombres que tienen otras mujeres, que van, que vienen y se dicen ser cristianos, siervos de Dios. Arrepiéntase, deje esas cosas, porque todo tiene su tiempo y este es el tiempo de arrepentirse, de cambiar y no volverlo a hacer. Pero si usted continúa en lo mismo, insisto, vas a tener que cargar las consecuencias de tu pecado. Deje de estarse de diluir con el mundo. Usted y yo no pertenecemos al mundo, aquí estamos de paso. Usted y yo no podemos ser igual a lo que la gente dice o el sistema plantea. Usted y yo somos diferentes. Arrepentimiento. Versículo 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras, consecuencias. Oiga, pero este es el primer jueves, ¿usted por qué habla así? Mi hermano, usted quiere escuchar prosperidad, usted quiere escuchar riqueza, plata, pues hermano, este no es el en vivo, déjeme decirle, este no es. Si usted no se arrepiente, usted va a caer en cama con ella, dice. En gran tribulación, los que con ella adulteran. Mire, si usted está en esas influencias, a veces hay pecados, mis hermanos, que no te llevan a la enfermedad, pero en este caso sí. En este caso sí. Cuando usted cambia la gloria de Dios, cuando usted es influenciado por el mundo y no influye al mundo de Cristo, de su palabra, hay enfermedades que van a llegar. Van a llegar, van a llegar. Así es de que debemos de arrepentirnos. Pero este arrepentimiento tiene algo especial. Dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Mire, el pecado hiere no solamente su vida, sino su generación, a quienes vienen detrás. El pecado se esparce, pero la bendición de Dios, mire, alcanza hasta 1000 generaciones. Pero lo cierto es, mi hermano, que usted y yo debemos de cortar con muchas cosas que nos están dañando. Arrepiéntase, deje de estarse pareciendo al mundo, porque usted ahí no cabe, te va a ir mal. Entonces afecta a todo, dice, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Este arrepentimiento es genuino, ¿sabe? Usted puede engañar a su esposa, ir y pecar y adulterar y fornicar y llegar a su casa como si nada. Hablar con mujeres de cosas que no debe estar hablando y puede engañar a su esposa. Pero a Jesús que lo escudriña todo, no vas a poder. Usted quizás puede engañar a sus socios. No, es que yo les hago creer que me tomo el traguito, que me tomo la cervecita. Yo les hago creer, pero no. Pero a Dios no lo puedes engañar. Mira, eso está en uno, el amar a Dios. Que el dinero que te ganas no lo gastes en trago, en drogas,
en orgías. Y el Señor sabe si de verdad lo estamos haciendo, si ese arrepentimiento es genuino. Que el pecar a usted y a mí debe de dolernos. El pecar a usted y a mí, siervos de Dios que me está escuchando, debe de llevarnos a un verdadero arrepentimiento y confesar ese pecado. Y el que confiesa su pecado y se aparta, ese es el que alcanza misericordia. Ese, no otro. Que el que peca y reza empata. No, de eso no se trata de no volver a pecar más. Porque el que es hijo de Dios no peca. No nos ejercitamos en el pecado. Y mucha gente va a cargar las consecuencias y os daré a cada uno según vuestras obras. Según lo que usted y yo hagamos, vamos a tener esa recompensa. Recuerde que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Simplemente usted y yo debemos de personalizar ese sacrificio, caminar sobre ese sacrificio que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Dejemos de estar pisoteando el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús es suficiente, ¿sabe? Para el trabajo que desempeñas, Jesús es suficiente. Para lo que Dios te ha llamado a hacer, Jesús es suficiente. Ay, usted habla así porque usted trabaja en un medio cristiano. No, de eso no se trata. Se trata de que Dios a usted lo ha preparado y lo ha puesto en el lugar donde está, con un propósito. Que la luz de Jesús brille en tu vida, mi hermano. No que las tinieblas te opaquen. Que no lo hagan, sino que por el contrario brilles y brilles con la luz de Cristo. Y eso el mundo tiene que saberlo. El arrepentimiento debe de ser genuino, ¿sabe? Hay iglesias grandes o medianamente grandes donde mucha gente va y se camufla. Y son supuestamente cristianos, otros son siervos de Dios porque está hablando a la iglesia. Y mucha gente se camufla. Hablábamos con un pastor esta semana y él decía, mire, hay una familia, dos hermanos. Y uno viene a la iglesia, el otro viene a la iglesia, escuchan la misma palabra, pero una mamá dijo, oiga, ese hombre no cambia, uno de los hijos no cambia. ¿Qué será lo que está haciendo, que irá a hacer a la iglesia que no cambia ese hombre? Y otra persona de la misma familia le dijo, pues yo también voy a esa iglesia. Y aquí lo que es que cada uno debe de disponerse para que esa palabra trabaje. Mucha gente está camuflada hoy día en las iglesias, medianamente grandes y grandes. ¿Y usted a qué iglesia va? Donde el pastor tal, y son hombres de Dios. Y dicen, ah, no, si va a tal iglesia, está avalada por ese hombre de Dios. Y muchas veces eso no es así. Usted sabe que se está camuflando en medio del cristianismo, hablando de Dios, cuando lo que estás predicando, enseñando son otras cosas. Y déjeme decirle que así no es. Jesús escudriña todo, vuelve y lo repite, lo dice en su presentación y lo dice nuevamente en este versículo, lo escudriña todo, no deja nada al azar. Podemos engañar a los pastores, siervos y hombres de Dios. Podemos engañar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro empleador, a nuestros socios. Pero déjame decirte que a Jesús no lo vas a poder engañar. Ni aún envanecido en todos tus conocimientos, en todo lo que has aprendido, no vas a poder engañarle, porque Jesús te está escudriñando y sabes que careces de todas esas cosas que tu alma está enferma y que no has podido sanar, porque sencillamente estás buscando en cisternas rotas que no retienen agua, lo que Dios tiene para tu vida, y continúas en tus cosas, y continúas dándole la espalda a Dios. Arrepintámonos, arrepiéntase en esta noche. Usted quiere un año diferente, arrepiéntase. Mire, discúlpeme, quizás usted estaba esperando algo diferente, pero la palabra de Dios hoy es esa. Lo que Dios a usted y a mí nos dice y nos da es eso. Jesús nos va a dar de acuerdo a nuestras obras. Continúa diciendo el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea que hay gente que se guarda, mire, hay gente que se ha guardado de no diluirse con el mundo. Hay gente en la iglesia que ha seguido poniendo a Dios en primer lugar y no se han dejado contaminar por el mundo, sino que han cambiado su mente. Romanos 12 dice que no nos conformemos a este mundo, a lo que piensa el mundo, sino que usted y yo debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es con la palabra de Dios, no con lo que dijo el budista, no con lo que dice el gurú de turno, no con lo que dice la influencia, sino con la palabra. Usted va a decir, ay, pero esas son
pensamientos milenarios que llevan mucho tiempo y se han perfeccionado en el tiempo. Deje tanto cuento. Nuestro Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Él es fuente inagotable de vida. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Así es de que mire, si vamos a ir a Jesús, lo vamos a tener todo. En Jesús estamos completos, no nos falta nada. No estemos buscando donde usted sabe que no hay nada para nosotros. Así de que guardémonos, esa gente que se habían guardado de esa influencia de diluirse con el mundo. Y dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mire, hay gente que prefiere creer a la mentira, no creen a la verdad y prefieren creer a la mentira. Que usted no sea de esos, mis hermanos. Que no es que son las profundidades, que es que al diablo hay que conocerlo, que no hay que ignorar sus maquinaciones. Está bien, eso dice la palabra. Pero ya profundizar en el diablo, en Lucifer, en sus demonios, que en sus principados que están organizados así. Mire, ¿usted conoce de esa manera a Jesús? Es la pregunta. Profundizamos en Satanás, en la brujería, en la hechicería. ¿Conoce las profundidades de Cristo? ¿Te has sumergido en su profundidad, en conocer su amor, la altura, la anchura, lo profundo de Dios? Esta gente se envanecía en conocer las profundidades de Satanás. Mi hermano, glóriese en conocer a Cristo y a este crucificado. En eso usted y yo debemos de glorificar el nombre de Dios, en conocernos, en parecernos a Jesús, en ser diferentes. Que lo que hablemos sea palabra, que lo que vivamos sea palabra. Y eso denota a Jesús en nuestras vidas. Eso denota a Jesús. Y dice, no os impondré otra carga. Con eso es suficiente, mire. Con conocer a Jesús, en parecernos a Jesús, usted y yo vamos a tener cambios en nuestras vidas. Mansos, humildes de verdad. El llamado del pastor a la iglesia, lo que Dios ha puesto es la unidad, en ser esforzados y valientes. Pero eso solamente se logra con la fuerza de Dios, con el ánimo de Dios, no en nuestras fuerzas. Mire, yo no le hablo esto porque es que yo soy la mejor. Y no, esta palabra primeramente es para mí. Primeramente para mí, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra antes que estar consultando otros comentaristas, otros estudios, otras cosas? No, es que Dios dice en su palabra. Y para eso se necesita intimidad. Para eso se necesita estar en lo secreto. Para eso se necesita conocer a Jesús. Así es de que mis hermanos necesitamos entender que la influencia de Dios es mayor que cualquier otra cosa, que cualquier otro conocimiento, aún del conocimiento mismo de Satanás. Así es de que usted y yo renovadas nuestra mente. Versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Continúa diciendo, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como el vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Esta promesa hace referencia a un salmo mesiánico. También los misioneros la toman y oran sobre esta promesa para evangelizar, para tomar las naciones. Otros hacen referencia, piensan que este salmo hace referencia a la resurrección. Otros hacen referencia a que es la conquista sobre Lucifer, sobre el pecado. Y son válidos, claro que sí, son válidos porque hacen parte de la palabra de Dios. Pero aquí hay un punto importante, mi hermano, en estos versículos, y es que Dios te va a dar algo. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Nos necesitamos tener influencia en el mundo pareciéndonos al mundo. No. Usted y yo influenciamos al mundo, principalmente a nuestros hijos, cuando hablamos de Jesús. Cuando nos ven parecidos a Jesús. Cuando usted y yo mostramos a Jesús, vamos a tener autoridad en las naciones. Las vamos a tener, eso dice su palabra, si usted y yo nos arrepentimos de verdad, verdad. Vara de hierro, mire, Dios nos va a dar eso. Porque así como Él lo ha recibido del Padre, usted y yo somos coherederos juntamente con Cristo, dice su palabra. Lo vamos a tener. Así es de que yo no les estoy hablando tampoco de un evangelio de miseria, de un evangelio donde no vamos a poder hacer negocios, ¿no? Hay que tener mucho discernimiento.
Hay que tener mucha comunión con Dios para saber usted con quién se relaciona, con quién usted hace negocios, con quién usted está dando su fuerza laboral. Hay que tener mucha sabiduría, porque es que Dios nos promete a nosotros, Jesús, lo que ha recibido el Padre, también dándolo a mí. Pero hay algo especial en el versículo 28 y dice, y le daré la estrella de la mañana. Mire, Cristo es la estrella de la mañana. Así se presenta en Apocalipsis. Déjeme decirle que nada de lo que usted ha conseguido se compara con Cristo mismo. Nada. Y sabes que Dios te ha dado una profesión, te ha dado hijos, te ha dado casa, carro, beca, te ha dado negocios, te ha dado muchas cosas. Pero déjame decirte que eso no va a llenar tu vida. Eso no va a saciar tu alma. Eso no va a dejar que ese vacío que tienes, que tiene forma de Cristo, lo llene. Porque solamente Cristo lo va a poder llenar. Así es de que hoy hago un llamado y es, puedes haber obtenido muchas cosas, pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Pero es que cuando yo andaba con Jesús y ponía a Jesús por delante, no me iba tan bien como ahora. Arrepiéntase. Porque de que te gane ganarte el mundo. Y si pierdes tu alma, eso no te sirve de nada. Mis hermanos, el llamado hoy es arrepintámonos. Lo que usted sabe que está haciendo y no está bien, deje de hacerlo. Cambiemos, mis hermanos. Cambiemos. Dios nos está diciendo hoy que nos da un tiempo para arrepentirnos. Y empecemos el año bien. Empecemos este tiempo bien, arrepentidos, cambio de mentalidad. Y si tenemos a Jesús no nos va a hacer falta nada. Créame, nada nos va a faltar. Y Él es el que nos va a ser dado. El versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje para hoy, mis hermanos, el mensaje que Dios tiene para usted y para mí. No nos diluyamos con el mundo. Había una palabra que el Señor daba también el domingo y es que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Es que usted tiene una mente tan cerrada, pues prefiero tener una mente cerrada a llenarla de basura, a llenarla de filosofías humanas, a llenarla de conocimiento humano. Prefiero tenerla cerrada, créame que sí, y ganar a Cristo. Y ganar a Cristo. Prefiero 1000 veces que usted me deje de hablar para ganar a Cristo. Prefiero eso que ganarme la adulación de la gente, la armonía, la compañía de la gente, pero a Dios, a Jesús por ningún lado. El llamado en esta noche, mi gente, mis hermanos, mis hermanas que me escuchan, es al arrepentimiento, a volvernos a Dios, a dejar de poner nuestra fuerza, nuestro ánimo en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Que todo lo que usted emprenda, que todo lo que usted haga, muestre a Jesús. Que donde usted esté, muestre a Jesús. Que lo que usted diga, que lo que usted viva, muestre a Jesús. Ese es el propósito. Morir cada día. Morir cada día. Es que esto me ha dado resultado. Dejar de hablar de Jesús me ha dado resultado. Arrepiéntase. Porque Dios donde te ha puesto es para que seas luz en medio de las tinieblas. Así es de que mis hermanos, el llamado reiteradamente hoy es arrepintámonos. Cambiemos, cambiemos, cambiemos. Si no, las consecuencias no van a ser nada agradables. Pero si cambiamos y volvemos a entrar a Jesús, a ser el centro de nuestra vida, que nuestra vida gire en torno a lo que Jesús es, vamos a tener recompensa. Todo lo que emprenda este año, que sea Jesús el centro. Todo. No deje a Jesús fuera de la ocasión, porque no te va a ir bien. Aparentemente te va a ir bien, pero eso será temporal. Pero recuerde que aquí estamos de paso y tenemos una eternidad que vamos a tener que disfrutar o que vamos a tener que lamentar. Y la oportunidad es en vida. Ya cuando no haya vida, no hay esperanza. Es ahora, es en este tiempo y en este momento donde Dios dará su bendición a cada uno de nosotros. Ese es el mensaje en esta noche, es lo que Dios nos ha querido decir y en lo que usted y yo debemos de encaminarnos. Continuamos entonces, mis hermanos.
El comunicado 02 del 2021 de la Iglesia Cristiana Integral Casa Fuerte, de acuerdo al toque de queda que hay en nuestra ciudad, a partir de mañana 9 de la noche no podremos salir de nuestros hogares exclusivamente para lo necesario. Así será el sábado, así será el domingo, hasta el lunes al mediodía. Estamos seguros que la iglesia debe seguir congregándose, es un ejercicio, es un mandamiento que debemos hacer. Las redes nos ayudan a ir a esos lugares donde no podemos alcanzar, a ir y entrar a sus hogares que no se puede hacer usualmente. Pero esta es una herramienta, gloria a Dios por la herramienta, por la tecnología. Pero mi hermano, congréguese. La iglesia va a estar abierta el día viernes también, va a haber ayuno. Por favor, apoye las actividades de la iglesia, congréguese en ayuno y en oración. El viernes en horas de la mañana, el domingo no vamos a tener servicio, se va a tener el lunes 11 de enero a las 4 de la tarde. Por favor, pase la voz, por favor, informe a otros. Y por favor, no deje de congregarse, vuelvo y le repito, no deje de hacerlo, porque va a llegar un momento en que quizás nos puedan volver a cerrar, quizás no, pero mi hermano, eso es lo que ha dispuesto el pastor dirigido por Dios, que nos podamos congregar. Así es de que mi hermano, necesitamos hacerlo, necesitamos continuar en oración por nuestra ciudad, por los dirigentes de nuestra ciudad que no la tienen fácil, y vamos a orar hoy también por esa situación. Por favor, pase esta información a los hermanos que quizás no se conectaron hoy por mensajes de WhatsApp, para que no nos perdamos la bendición de congregarnos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Mi hermano, cierra allí sus ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche continuamos dándote gracias por tu favor, por tu amor, por ese amor que excede todo conocimiento humano, que nos acerca a ti. Hoy, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque hoy una vez más nos llamas al arrepentimiento, a no diluirnos con el mundo, a no conformarnos al sistema del mundo, sino que nos llamas a ser, Señor, como tú, a ser diferentes a lo que el sistema del mundo plantea. A veces nos dejamos llevar por las riquezas, por las posesiones y ganamos muchas cosas, pero te perdemos a ti. Pero hoy nos volvemos a ti. Hoy nos volvemos a tu palabra porque ellas te revelan, Jesús, y queremos acercarnos a ti con corazones sinceros, porque tú lo escudriñas todo, porque a ti no podemos ocultarte nada. Y si has permitido que nos conectemos o que escuchemos este mensaje después, Señor, es con un propósito. Y yo hoy te suplico, Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas. Si nos estamos descarriando, si estamos permitiendo que el mundo, Señor, llegue a nuestras vidas y tome un lugar que no le corresponde, Señor, saca eso de nuestra vida y sé tú el centro, sé tú nuestro Dios. Sé tú, Señor, quien nos guía. Espíritu de Dios, hoy te lo suplicamos, que nos ayudes a perfeccionar a Cristo. Perfecciona a Cristo en nuestras vidas, en nuestro carácter. Que nuestros hijos te vean, que nuestra pareja te vea, que nuestros compañeros de trabajo, de estudio te vean a ti, Jesús. Esa es la oración en esta noche. Que se conviertan a nosotros, Señor, y no nosotros convertirnos a ellos. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Hoy oramos por nuestra ciudad, ore por la ciudad donde Dios a usted le ha puesto. Y hoy, Señor, en especial oramos por Cali, Señor. Tú sabes, el pico de la pandemia puede ser verdad, no puede ser verdad, que la vacuna, Señor, tanta información. Pero hoy, Señor, lo cierto es que tú nos has llamado a orar por nuestros dirigentes. Ahí está el alcalde y su gabinete, ahí está la gobernadora y su gabinete, Señor, guíales. Porque algo cierto es, Señor, que si vuelven y nos encierran en cuarentena, Señor, en la parte económica de muchas familias se va a ver afectada, pero Señor, tú sabes todas esas cosas. Permite que tomemos conciencia del autocuidado, de los protocolos de bioseguridad, yo te lo imploro. Hoy oramos también, Señor, por las empresas, por los empleadores, Señor. Dales sabiduría, dales recursos, Señor, para que puedan seguir sosteniendo su nómina de trabajadores. Ahí está toda esa situación compleja. Hoy oramos por las universidades, por los niños que tienen que ir a sus colegios, Señor. Hoy oramos por esas situaciones, Señor.
Hoy oramos por nuestro presidente, bendícele, ilumínale, Señor, para que tome las mejores decisiones. Ahí están todos los gremios, Señor, de nuestra ciudad. Ahí están, Señor, todos aquellos que necesitan intervención y sobre todo una intervención de salvación. Hoy oramos como iglesia, hoy levantamos nuestro clamor para que sanes nuestra tierra. Hoy hemos entendido que debemos arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal y volvernos a ti. Y hoy te suplicamos, sana nuestra tierra. Hoy te suplicamos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante en medio de la tribulación que están atravesando hoy las naciones enteras. Sabemos que si tú estás con nosotros nada nos falta, porque tú eres el buen pastor. Que aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, tu vara y tu callado nos infunden aliento. Que tú nos llevas a pastos delicados y aguas tranquilas por amor de tu nombre. Y hoy te damos gracias por eso, por tu amor, por tu favor, por salvarnos, por amarnos, por ser nuestro Padre bueno y responsable. Te amamos, Jesús, te amamos, Padre Celestial, te amamos, Espíritu Santo, y anhelamos más de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta noche. Ha sido un placer. Y por favor, tenga en cuenta, lunes 11 de enero, 4 de la tarde, y arrepiéntase. Es un proceso diario, es un proceso continuo. Que el Señor les siga bendiciendo. Un fuerte abrazo.